Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Estás escuchando Lecturas para tu alma. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. Capítulo 5. Todavía estábamos en medio de la sesión. Catherine puso fin a su descanso y empezó a hablar de ciertas estatuas verdes que había frente al templo. Salí de mi ensueño para escuchar. Ella estaba en una vida antigua, en algún lugar de Asia, pero yo continuaba con los maestros. Increíble, me dije. Está hablando de varias vidas anteriores, de reencarnaciones. Sin embargo, comparado con el hecho de recibir mensajes de los maestros, eso es casi decepcionante. Pero comenzaba a comprender que ella necesitaba pasar por una vida antes de abandonar su cuerpo y alcanzar el estado intermedio. No podía llegar a él directamente, y solo allí se ponía en contacto con los maestros. Las estatuas verdes están frente a un gran templo, susurró suavemente. Un edificio con pináculos y bolas marrones. Delante hay 17 escalones. Después de subirlos, una habitación. Arde el incienso. Nadie calza zapatos. Todos llevan la cabeza rapada. Tienen los ojos oscuros y la cara redonda. Son de piel oscura. Allí estoy yo. Me he lastimado el pie y voy a buscar ayuda. Lo tengo hinchado y no puedo pisar. Me he clavado algo. Me ponen unas hojas en el pie. Hojas extrañas. ¿Tanís? El tanino o ácido tánico, que se presenta naturalmente en las raíces, los frutos, la madera y la corteza de las hojas de muchas plantas, se usa como un medicamento antiguo por sus propiedades estípicas y astringentes. Antes me han limpiado el pie. Esto es un rito ante los dioses. En el pie tengo algún veneno. Se me ha hinchado la rodilla. La pierna está pesada, con vetas. ¿Envenenamiento de la sangre? Me hacen una incisión en el pie y me ponen algo muy caliente. Catherine se retorcía de dolor. También daba arcadas por alguna poción horriblemente amarga que le habían dado a beber. La poción estaba hecha con hojas amarillas. Se curó, pero los huesos del pie y la pierna jamás volvieron a ser como antes. La hice avanzar en el tiempo. Solo veía una existencia desolada, afligida, debido a la pobreza. Vivía con su familia en una choza pequeña, de una sola habitación, sin mesa. Comían una especie de arroz con cereal, pero siempre tenían hambre. Envejeció rápidamente, sin escapar nunca de la pobreza ni el hambre, y murió. Esperé, pero me daba cuenta de que ella estaba exhausta. Sin embargo, antes de que pudiera despertarla, me dijo que Robert Harold necesitaba de mi ayuda. Yo no tenía ninguna idea de quién era Robert Harold, ni de cómo ayudarlo. No hubo más. Al despertar del trance, Catherine volvió a recordar muchos detalles de su vida pasada. En cambio, nada sabía de las experiencias posteriores a la muerte, de los estados intermedios, de los maestros, ni del increíble conocimiento que había revelado. Le hice una pregunta. «Catherine, ¿qué significa para ti la palabra maestros?» Respondió que era un torneo de golf. Ahora mejoraba rápidamente, pero aún tenía dificultades para integrar el concepto de reencarnación en su teología. Por lo tanto, decidí no hablarle aún sobre los maestros. Además, no sabía muy bien cómo darle la noticia de que era un médium increíblemente talentosa que canalizaba maravillosos y trascendentales conocimientos de los espíritus maestros. Una semana después, Catherine se presentó a la sesión siguiente. Continuaba mejorando, sus temores y ansiedades continuaban. Su mejoría clínica era notable, pero yo aún estaba seguro de que Cuando se enteró de lo que Catherine había dicho sobre mi padre y Adam, nuestro hijo, se mostró muy dispuesta a ayudar. Yo no tenía dificultades para tomar notas de cada palabra susurrada por Catherine sobre sus vidas anteriores, pues hablaba con gran lentitud. Pero los maestros lo hacían con rapidez, así que decidí grabarlo todo. Una semana después, Catherine se presentó a la siguiente sesión. Continuaba mejorando, sus temores y ansiedades disminuían. Su mejoría clínica era notable, pero yo aún no estaba seguro de a qué se debía. Había recordado haber muerto ahogada cuando era Aronda, degollada cuando era la persona de Johan, víctima de una epidemia transmitida por el agua como Luisa, y varios otros sucesos aterrorizantes y traumáticos. También había experimentado y vuelto a experimentar existencias de pobreza, servidumbre y abusos dentro de su familia. Esto último ejemplifica los pequeños traumas cotidianos que también se adentran en nuestra psique. El recuerdo de ambos tipos de vida podía estar contribuyendo a su mejoría, pero existía otra posibilidad. ¿Y si la experiencia espiritual en sí era lo que la ayudaba? ¿Y si saber que la muerte no es lo que parece contribuía a procurarle bienestar y a que disminuyeran sus temores? ¿Era posible que todo el proceso, no solo los recuerdos en sí, fueran parte de la cura? Las habilidades psíquicas de Catherine iban en aumento. Su intuición cada vez era mayor.
Aún tenía problemas con Stuart, pero se sentía capaz de entenderse más efectivamente con él. Le brillaban los ojos, su piel relucía. Anunció que durante la semana había tenido un sueño extraño, pero solo recordaba un fragmento. Había soñado que la aleta roja de un pez se le clavaba en la mano. Se sumergió en la hipnosis con profunda facilidad y en pocos minutos alcanzó un nivel profundo. Veo una especie de acantilado. Yo estoy de pie en ese acantilado, mirando hacia abajo. Debería estar alerta a la llegada de los barcos. Por eso me han puesto allí. Llevo algo azul, una especie de pantalones cortos, con zapatos extraños, zapatos negros con hebillas. Los zapatos tienen hebillas, son muy extraños. Veo que el horizonte, allá no hay barcos. Catherine susurraba con voz suave. La hice avanzar en el tiempo hasta el siguiente suceso importante en su vida. Estamos bebiendo cerveza fuerte, es muy oscura. Los bocks son gruesos. Están viejos y se sostienen con soportes de metal. En este lugar huele muy mal y hay mucha gente. Es muy ruidoso. Todo el mundo habla y hace ruido. Le pregunté si se oía llamar por su nombre. Christian. Me llamo Christian. Era otra vez varón. Estamos comiendo algún tipo de carne y bebiendo cerveza. Es oscura y muy amarga. Se le pone sal. No logro ver el año. Hablan de guerra, de barcos que bloquean algunos puertos, pero no puedo enterarme de dónde están. Si guardan silencio, podríamos escuchar, pero todo el mundo habla y hace ruido. Amsterdam. Es un puerto marítimo, en Gales. Hablan inglés británico. Se adelantó en el tiempo hasta el momento en el que Christian estaba ya a bordo de su barco. Huelo algo que se quema, es horrible. Madera quemada, pero también algo más. Hace escocer la nariz. Algo se incendia en la distancia, una especie de navío, un navío de vela. Estamos cargando algo con pólvora. La agitación de Catherine era visible. Es algo que tiene pólvora muy negra, se pega en las manos, hay que moverse deprisa. El barco lleva una bandera verde, es una bandera oscura, una bandera verde y amarilla, tiene una especie de corona con 3 puntas. De pronto Catherine hizo una mueca de dolor, sufría. ¡Ah!, gruñó. ¡Cómo me duele la mano! Tengo algo de metal caliente en la mano, me quema. Recordé el fragmento de su sueño y comprendí lo de la aleta roja clavada en la mano. Bloqueé el dolor, pero ella seguía gimiendo. Los espigones son de metal. El buque en donde estamos fue destruido. Por favor, han dominado el incendio. Han muerto muchos hombres. Yo he sobrevivido, solo tengo la mano herida, pero cicatriza con el tiempo. La llevé hacia adelante en el tiempo y dejé que escogiera el siguiente acontecimiento de importancia. Veo una especie de imprenta. Imprime algo con moldes y tinta. Están imprimiendo cuadernillos, libros. Los libros tienen cubiertas de cuero y cordeles que los sujetan. Cordeles de cuero. Veo un libro rojo. Es algo de historia. No veo el título. Todavía no han terminado la impresión. Son libros maravillosos. Tienen cubiertas muy suaves de cuero. Son maravillosos. Te enseñan. Obviamente Christian disfrutaba viendo y tocando estos libros. También comprendía vagamente las posibilidades de aprender así. Sin embargo, parecía muy poco instruido. Hice que Christian avanzara hasta el último día de su vida. Veo un puente sobre un río. Soy viejo, muy viejo. Me cuesta caminar. Camino por el puente hacia el otro lado. Me duele el pecho. Siento una presión terrible. Me duele el pecho. Catherine emitía sonidos, gorgojeaba, experimentaba el ataque cardíaco que Christian estaba sufriendo en el puente. Su respiración era rápida y poco profunda. Tenía la cara y el cuello cubiertos de sudor. Empezó a toser y a jadear. Me sentí preocupado. ¿Sería peligroso volver a experimentar un ataque cardíaco sufrido en una vida anterior? Esa era una frontera nueva. Nadie conocía las respuestas. Por fin, Christian murió. Catherine permaneció apacible, tendida en el diván, respirando profunda y regularmente. Dejé escapar un hondo suspiro de alivio. Me siento libre, susurró con suavidad. Floto en la oscuridad. Floto, no hay nada más. Hay luz alrededor y espíritus, otras personas. Le pregunté si tenía algún pensamiento sobre la vida que acababa de concluir, su existencia como Christian. Debería haber perdonado más, pero no lo hice. No perdoné el mal, me quedé con él dentro y lo albergué durante muchos años. Veo ojos. ¿Ojos? Repetí percibiendo el contacto. ¿Qué clase de ojos? Los ojos de los espíritus maestros, susurró Catherine.
pero debo esperar. Tengo cosas en que pensar. Pasaron varios minutos en tenso silencio. ¿Cómo sabrás cuándo estarán ellos dispuestos?, pregunté expectante, rompiendo el largo silencio. Ellos me llamarán, respondió. Pasaron unos minutos más. De pronto empezó a mover la cabeza de un lado a otro. Su voz ronca y firme señaló el camino. Hay muchas almas en esta dimensión. Yo no soy la única. Debemos ser pacientes. Eso es algo que tampoco aprendí nunca. Hay muchas dimensiones. Le pregunté si ya había estado allí, si se había reencarnado muchas veces. He estado en diferentes planos, en diferentes tiempos. Cada uno es un nivel de conciencia superior. El plano al que vayamos dependerá de lo mucho que hayamos progresado. Guardó silencio otra vez. Le pregunté qué lecciones había de aprender a fin de progresar. Respondió de inmediato que debemos compartir nuestro conocimiento con otros, que todos tenemos muchas capacidades de las que utilizamos. Algunos lo descubrimos antes que otros, que uno debe dominar sus vicios antes de llegar a este punto. De lo contrario, los lleva consigo a otra vida. Solo uno puede liberarse, uno mismo, de las malas costumbres que acumulamos cuando estamos en el cuerpo. Los maestros no pueden hacerlo por nosotros. Si uno elige luchar y no liberarse, los llevará a otra vida. Y solo cuando decidimos que somos lo bastante fuertes como para dominar los problemas externos, solo entonces dejaremos de padecerlos en la vida siguiente. También debemos aprender a no acercarnos solo a aquellos cuyas vibraciones coinciden con las nuestras. Es normal sentirse atraído por alguien que está en nuestro mismo nivel, pero está mal. También es preciso acercarse a aquellos cuyas vibraciones no armonizan con las de uno. Esa es la importancia de ayudar a esas gentes. Se nos dan poderes intuitivos que debemos obedecer sin tratar de resistirnos. Quienes se resistan tropezarán con peligros. No se nos envía a cada plano con poderes iguales. Algunos de nosotros poseemos poderes mayores que los otros, pues los hemos adquirido en otros tiempos. Luego no todos somos creados iguales, pero con el paso del tiempo llegaremos a un punto en el que todos seremos iguales. Catherine hizo una pausa. Yo sabía que estos pensamientos no eran suyos. No tenía preparación alguna en física o en metafísica. Nada sabía de planos, dimensiones o vibraciones. Pero más allá de esto, la belleza de las palabras y las ideas, las implicaciones filosóficas de estas afirmaciones, todo superaba la capacidad de Catherine. Ella nunca había hablado de manera tan concisa y poética. Yo sentía que una fuerza superior y distinta luchaba con la mente y las cuerdas vocales de mi paciente para traducir en palabras esos pensamientos, a fin de que yo comprendiera. No, esa no era Catherine. Su voz tenía un tono de ensoñación. Los que están en coma permanecen en un estado de suspensión. Aún no están preparados para cruzar el otro plano, hasta que haya decidido si quieren cruzar o no. Solo ellos pueden decidirlo, si consideran que no tienen nada más que aprender en este estado físico. Entonces se les permite cruzar. Pero si tienen cosas por aprender, deben regresar, aunque no quieran. Ese es un periodo de descanso para ellos, un periodo en el que sus poderes mentales pueden descansar. O sea que la gente en estado de coma puede decidir si regresar o no según el aprendizaje que deba realizar todavía en este estado físico. Si consideran que no tienen nada más que aprender, pueden ir directamente al estado espiritual, pese a toda la medicina moderna. Esta información coincidía detalladamente con las investigaciones publicadas sobre las experiencias próximas a la muerte y los motivos por los que algunos decidían regresar. A otros no se les permite elegir. Tenían que volver, pues les quedaba algo por aprender. Claro que todos los entrevistados tras una experiencia próxima a la muerte habían regresado a sus cuerpos. Hay una llamativa similitud en los relatos de estas personas. Se separan del cuerpo y contemplan los esfuerzos que se hace por resucitarlos, desde un punto situado por encima del cuerpo. A su debido tiempo cobran conciencia de una luz brillante o de una relumbrante figura espiritual en la distancia, a veces al final del túnel. No hay dolor. Cuando cobran conciencia de que aún no han completado la tarea que tienen que cumplir en la tierra, de que deben regresar al cuerpo, inmediatamente vuelven a él y sienten otra vez dolor y otras sensaciones físicas. He tenido varios pacientes que pasaron por experiencias cercanas a la muerte. El relato más interesante fue el de un próspero comerciante sudafricano con quien mantuve varias sesiones de psicoterapia normal, unos 2 años después de acabar con el tratamiento de Catherine. Jacob había perdido la conciencia al ser atropellado por una motocicleta. Esto ocurrió en Holanda en 1975,
cuando él tenía 30 y pocos años. Recuerda haber flotado por encima del cuerpo contemplando la escena del accidente, viendo la ambulancia, el médico que le atendía las heridas, la muchedumbre, los curiosos cada vez mayor. Luego cobró conciencia de una luz dorada en la distancia. Al acercarse a ella, vio un monje vestido con un hábito pardo. Ese monje dijo a Jacob que aún no era tiempo de morir, que debía regresar a su cuerpo. Él sintió la sabiduría y el poder del religioso, quien también le relató varios acontecimientos futuros que ocurrirían en la vida de Jacob. Todos se produjeron. Jacob volvió rápidamente a su cuerpo, que ya estaba en una cama del hospital. Recobró la conciencia y por primera vez experimentó un intensísimo dolor. En 1980, mientras viajaba por Israel, Jacob, que es judío, visitó la cueva de los patriarcas en Hebrón, sitio tan sagrado para los judíos como para los musulmanes. Tras la experiencia vivida en Holanda, se había vuelto más religioso y rezaba con frecuencia. Al ver la mezquita cercana, se sentó a rezar con los musulmanes presentes. Al cabo de un rato, se levantó para marcharse. Un anciano musulmán se le acercó para decirle: «Usted es diferente a los otros, que rara vez se sientan a orar con nosotros». El anciano hizo una pausa y lo miró con atención antes de continuar. «Usted ha visto al monje. No olvide lo que él le dijo». 5 años después del accidente, a miles de kilómetros de distancia, un anciano conocía el encuentro de Jacob con el monje, algo que había ocurrido mientras él estaba desmayado. En el consultorio, mientras reflexionaba sobre las últimas revelaciones de Catherine, me pregunté qué habrían dicho nuestros antepasados, los fundadores de la nación, ante la idea de que los seres humanos no son creados iguales. La gente nace con talentos, capacidades y poderes adquiridos en otras vidas, pero con el paso del tiempo llegaremos a un punto en el que todos seremos iguales. Sospeché que ese punto distaba muchísimas vidas. Pensé en Mozart y en su increíble talento de niño. ¿Habría sido también una herencia de capacidades anteriores? Al parecer llevábamos con nosotros de una vida a otra tanto las capacidades como las deudas. Pensé en la gente que tiene que juntarse con grupos homogéneos, evitando e incluso temiendo a los de afuera. Allí estaba la raíz del prejuicio y del odio entre los grupos. También tenemos que aprender a no acercarnos solo a aquellos cuyas vibraciones coinciden con las nuestras. Ayudar a esos otros. Me era posible sentir las verdades espirituales de esas palabras. «Tengo que regresar», dijo Catherine. «Tengo que regresar». Pero yo quería saber más. Le pregunté quién era Robert Harold. Ella había mencionado ese nombre durante la última sesión, asegurando que necesitaba mi ayuda. «No sé, puede estar en otro plano, no en este». Al parecer no pudo hallarlo. «Solo cuando quiera, solo si decide venir a mí», susurró. «Me enviará un mensaje, necesita tu ayuda». Aún así, no logré comprender cómo me sería posible ayudarlo. «No sé», repitió Catherine, «pero tú eres el que debe aprender, no yo». Eso era interesante. ¿Todo ese material era para mí? ¿O acaso yo tenía que ayudar a Robert Harold con las enseñanzas recibidas? En verdad, nunca supimos de él. «Tengo que regresar», insistió ella. «Antes tengo que ir hacia la luz». De pronto se mostró alarmada. «Oh, no, he vacilado mucho tiempo, y como he vacilado tengo que esperar otra vez». Mientras ella esperaba, le pregunté qué veía, qué sentía. «Solo los espíritus, otras almas. Ellas también están esperando». Le pregunté si había alguna enseñanza que pudiéramos recibir mientras esperaba. «¿Puedes decirnos qué debemos aprender o saber?», le pregunté. «No están aquí para decírmelo», respondió. «Fascinante. Si los maestros no estaban allí para hablarle, Catherine no podía por sí proporcionar el conocimiento». «Me siento muy inquieta, quiero irme. Cuando llegue el momento adecuado me iré». Una vez más pasaron varios minutos en silencio. Por fin debió llegar el momento oportuno. Había entrado en otra vida. «Veo manzanos y una casa blanca. Yo vivo en ella. Las manzanas están podridas, gusanos, no sirven para comer. Hay un columpio en el árbol». Le pedí que observara. «Tengo pelo claro, pelo rubio. Tengo 5 años. Me llamo Catherine». Me llevé una sorpresa. Había entrado en su vida actual. Era Catherine a los 5 años, pero debía de estar allí por algún motivo. ¿Ocurrió algo allí, Catherine? «Mi padre está enojado con nosotros porque no debemos estar afuera. Me pega con un palo. Es muy pesado, duele, tengo miedo». Gemía, hablando como una criatura. «No para de hacernos daño. ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué es tan malo?». Le pedí que viera su propia vida desde una perspectiva más elevada y que respondiera a su propia pregunta.
Poco tiempo antes había leído que eso se podía hacer. Algunos escritores llaman a esta perspectiva yo superior o yo elevado. Sentía curiosidad por saber si Catherine podía llegar a este estado en caso de que existiera. En este caso sería una poderosa técnica terapéutica, un atajo hacia la penetración psicológica y la comprensión. Nunca nos quiso, susurró muy suavemente. Siente que somos intrusos en su vida, no nos quiere. ¿Tampoco a tu hermano varón, Catherine?, pregunté. A mi hermano menos aún. Su nacimiento no estaba planeado. No estaban casados cuando él fue concebido. Esa nueva información resultó ser tan asombrosa para Catherine, pues ignoraba lo del embarazo prematrimonial. Más adelante su madre le confirmó que así había sido. Aunque estaba relatando una vida, Catherine exhibía ahora una sabiduría y un punto de vista con respecto a su existencia que hasta entonces había estado restringido al estado intermedio o espiritual. En cierto modo había una parte de su mente más elevada, una especie de supraconciencia. Tal vez ese era el yo superior que todos describían. Aunque no estuviera en contacto con los maestros y su espectacular conocimiento, aún así poseía en su estado supraconsciente profunda penetración psicológica y gran información, como la de la concepción de su hermano. La Catherine consciente, cuando estaba despierta, se mostraba mucho más ansiosa y limitada, mucho más simple y comparativamente superficial. No podía recurrir a este estado supraconsciente. Me pregunté si los profetas y los sabios de las religiones orientales y occidentales, esos que llamamos realizados, eran capaces de utilizar ese estado para obtener su sabiduría y sus conocimientos. En ese caso, todos tendríamos la capacidad de hacerlo, pues todos debemos de poseer ese supraconsciente. El psicoanalista Carl Jung sabía de la existencia de los diferentes niveles de la conciencia. Escribió acerca del inconsciente colectivo, un estado que tiene similitudes con el supraconsciente de Catherine. Cada vez me sentía más frustrado por el abismo inquebrantable que había entre el intelecto despierto y consciente de Catherine y su mente supraconsciente en el nivel del trance. Mientras estaba hipnotizada, podía mantener conmigo fascinantes diálogos filosóficos a nivel supraconsciente. Sin embargo, cuando estaba despierta, no mostraba interés alguno por la filosofía ni los temas relacionados con ella. Vivía en el mundo de los detalles cotidianos, ignorante del genio que en ella habitaba. Mientras tanto, su padre la estaba atormentando y los motivos se hacían evidentes. ¿Tiene muchas lecciones que aprender?, sugerí en tono de interrogación. Sí, en efecto. Le pregunté si sabía qué necesitaba aprender él. Ese conocimiento no se me revela. La voz era objetiva y distante. Se me revela lo que es importante para mí, lo que me concierne. Cada persona debe preocuparse de sí misma, de hacerse íntegra. Tenemos lecciones que aprender, cada uno de nosotros. Deben ser aprendidas una a una, en orden. Solo entonces podemos saber qué necesita la persona de al lado, qué le falta o qué nos falta a nosotros para ser íntegros. Hablaba en un susurro suave y ese susurro encerraba una amorosa objetividad. Cuando Catherine volvió a hablar, lo hizo otra vez pero con voz añiñada. Me da asco, me hace comer esas cosas que no quiero. Es una comida, lechugas, cebollas, cosas que detesto. Me obliga a comerlas y sabe que me voy a poner mala, pero no le importa. Catherine empezó a dar arcadas, jadeaba, sofocada. Volví a sugerir que viera la escena desde la perspectiva superior, pues necesitaba comprender qué inducía a su padre a actuar de ese modo. Ella replicó en un susurro enronquecido. Eso ha de llenar en él cierto vacío. Me odia por lo que me hizo, me odia y se odia a sí mismo. Yo tenía casi olvidado el abuso sexual sufrido por Catherine a los 3 años. Por eso debe castigarme. Debo de haber hecho algo para que él actúe así. Ella tenía solo 3 años de edad y su padre estaba ebrio. Sin embargo, desde entonces llevaba esa culpa muy dentro. Le expliqué lo obvio. Tú eras solo un bebé. Tienes que liberarte de esa culpa. Tú no hiciste nada. ¿Qué podía hacer una niña de 3 años? No fuiste tú, sino tu padre. Debía de odiarme ya entonces, susurró con suavidad. Yo lo conocía antes, pero ahora no puedo recurrir a esa información. Tengo que volver en este momento. Aunque ya habían pasado varias horas, quise regresar a esa revelación previa. Le di instrucciones detalladas. Te hallas en un estado profundo. Dentro de un instante empecé a contar hacia atrás, de 3 a 1. Estarás en un estado más profundo y te sentirás totalmente segura. Tu mente estará en libertad de vagar otra vez por el tiempo, hasta la época en la que se inició el vínculo con tu padre que tienes en esta vida actual.
hasta el momento en el que tuvo mayor influencia en lo que ocurrió en tu infancia entre tú y él. Cuando yo diga 1, volverás a esa vida y lo recordarás. Es importante para tu curación. Puedes hacerlo. 3, 2, 1. Hubo una gran pausa. No lo veo, pero veo que están matando a la gente. Su voz era ahora fuerte y ronca. No tenemos derecho a irrumpir abruptamente la vida de alguien antes de que haya podido cumplir con su karma. Y es lo que estamos haciendo. No tenemos derecho. Sufrirán mayor castigo si los dejamos vivir. Cuando mueran y vayan a la próxima dimensión, sufrirán allá. Estarán en un estado de gran inquietud, no tendrán paz y serán enviados de regreso aquí, pero para una vida muy dura. Y tendrán que compensar a esas personas a las que hicieron daño por las injusticias que cometieron contra ellas. Están irrumpiendo la vida de esas gentes y no tienen derecho a hacerlo. Solo Dios puede castigarlas. Nosotros no. Serán castigados. Pasó un minuto en silencio. Se han ido, susurró. Los espíritus maestros nos habían dado un mensaje más potente y claro. No debemos matar, cualesquiera que sean las circunstancias. Solo Dios puede castigar. Catherine estaba exhausta. Decidí postergar la búsqueda del pasado vínculo con su padre y la saqué del trance. No recordaba nada salvo sus reencarnaciones como Christian y la pequeña Catherine. Se sentía cansada, pero también apacible y relajada, como si se le hubiera quitado un peso enorme. Mi mirada se cruzó con la de Carol. Nosotros también estábamos exhaustos. Habíamos estado temblando, sudorosos, pendientes de cada palabra. Acabábamos de compartir una experiencia increíble. Capítulo 6. Empecé a fijar las sesiones semanales de Catherine a última hora del día, puesto que siempre duraban varias horas. Cuando volvió a la semana siguiente, aún tenía el mismo aspecto apacible. Había llamado por teléfono a su padre. Sin darle detalle alguno, lo había perdonado a su modo. Yo nunca la había visto tan serena. Me maravillaba la rapidez de su progreso. Es raro que un paciente con ansiedades y miedos tan crónicos y arraigados mejore de manera tan espectacular. Claro que Catherine no era en absoluto una paciente común y el rumbo tomado por su terapia era inigualable, desde luego. Veo una muñeca de porcelana sentada en una especie de repisa. Había caído profundamente en un trance. A ambos lados del hogar hay libros. Es una habitación dentro de una casa. Junto a la muñeca hay candelabros y una pintura de la cara. La cara del hombre es él. Catherine estaba observando el cuarto. Le pregunté qué veía. Algo cubre el suelo. Es velludo, como es una piel de animal, sí, una especie de alfombra hecha con pieles de animales. A la derecha hay 2 puertas de vidrio que dan a la galena. Hay 4 peldaños, columnas en una fachada de una casa, 4 peldaños para descender. Conducen a un sendero, árboles grandes por todas partes. Hay algunos caballos afuera. Están atados a unos postes que se levantan fuera, delante de la casa. ¿Sabes dónde está esto?, pregunté. Catherine aspiró profundamente. No veo ningún nombre, susurró. Pero el año ha de estar en alguna parte. Es el siglo XVIII, pero no, hay árboles y flores amarillas muy bonitas. Las flores la distrajeron. Tienen un perfume estupendo, un dulce perfume. Las flores extrañas, grandes, flores amarillas en el centro negro. Hizo una pausa permaneciendo entre las flores. Eso me recordó un sembrado de girasoles en el sur de Francia. Le pregunté por el clima. Es muy templado, pero no hay viento, no hace calor ni frío. No avanzamos nada en cuanto a identificar el lugar. La llevé otra vez al interior de la casa, lejos de las fascinantes flores amarillas, y le pregunté a quién representaba el retrato que colgaba encima de la repisa. No puedo. Oigo una y otra vez, Aarón. Su nombre es Aarón. Le pregunté si era el dueño de la casa. No. El dueño es su hijo. Yo trabajo aquí. Una vez más, desempeñaba el papel de criada. Nunca se había acercado, siquiera remotamente, a la importancia de una Cleopatra o un Napoleón. Quienes dudan de la reencarnación, incluida mi propia y científica persona hasta 2 meses antes de este momento, suelen señalar la excesiva frecuencia de las reencarnaciones en personajes famosos. Yo me encontraba en la rarísima situación de presenciar una demostración científica de la reencarnación en mi consultorio del departamento de psiquiatría. Y se me estaba revelando mucho más que la autenticidad de la reencarnación. Siento la pierna prosiguió, muy pesada, me duele, es casi como si no la tuviera. Me he herido la pierna, me han dado una cos los caballos.
Le indiqué que se observara. Tengo pelo castaño y rizado. Llevo una especie de sombrero, una especie de toga blanca y vestido azul, con algo parecido a un mandil, un delantal. Soy joven, pero ya no niña. Pero me duele la pierna. Acaba de ocurrir. Duele muchísimo. Era evidente que sufría mucho. Herradura, herradura. Me ha dado con la herradura. Es un caballo muy, pero muy malo. Su voz se hizo más suave al ceder finalmente el dolor. Siento el olor del heno, el forraje del granjero. Hay otras personas que trabajan en la parte de los establos. Le pregunté por las funciones que cumplía. Era responsable de servir en la casa grande. También me ocupaba a veces de ordeñar las vacas. Quise saber más sobre los propietarios. La esposa es bastante regordeta, muy poco atrevida y hay 2 hijas. No las conozco, agregó anticipándose a la pregunta de si habían aparecido ya en la vida actual de Catherine. Inquirí por su propia familia del siglo XVIII. No sé, no la veo, no veo a nadie conmigo. Le pregunté si vivía allí. Vivo aquí, pero no en la casa principal. Muy pequeña la casa que nos han dado. Hay pollos, recogemos los huevos, son huevos oscuros. Mi casa es muy pequeña y blanca, una sola habitación. Veo un hombre, vivo con él. Tiene el pelo muy rizado y los ojos azules. Quise saber si estaban casados. No, según ellos entienden el casamiento, no. ¿Había nacido allí? No, me trajeron a la finca cuando era muy pequeña. Mi familia era muy pobre. Su compañero no parecía conocido. Le indiqué que avanzara en el tiempo hasta el siguiente acontecimiento importante de esa vida. Veo algo blanco, blanco con muchas cintas. Ha de ser un sombrero, una especie de toga con plumas y cintas blancas. ¿Quién la lleva? Me interrumpió haciéndome sentir un poco estúpido. La señora de la casa, desde luego. Se casa una de sus hijas. Toda la finca participa en la celebración. Pregunté si el periódico decía algo de la boda. En este caso le habría pedido que mirara la fecha. No creo que aquí haya periódicos. No veo nada parecido. La documentación parecía difícil de conseguir en esa vida. ¿Te ves en esa boda? Quise saber. Ella respondió deprisa, en un susurro alto. No estamos en la boda, solo podemos observar a la gente que va y viene. Los sirvientes no podemos asistir. ¿Qué sientes? Odio. ¿Por qué? ¿Acaso te tratan mal? Porque somos pobres, respondió con suavidad, y estamos reducidos a servirlos a ellos, y porque tenemos muy poco, en tanto que ellos tienen mucho. ¿Llegas a salir de esa finca o pasas toda tu vida allí? Respondió con melancolía. Paso toda mi vida allí. Pude percibir su tristeza. Esa vida era un tiempo difícil y desesperanzada. La hice avanzar hasta el día de su muerte. Veo una casa. Estoy tendida en la cama, tendida en una cama. Me han dado algo a beber, algo caliente. Tiene olor a menta, me pesa mucho el pecho, me cuesta respirar, me duele la cabeza y el pecho. Un dolor fuerte, cuesta hablar. Respiraba aceleradamente, superficialmente, con mucho dolor. Al cabo de algunos minutos de agonía, su cara se ablandó y su cuerpo quedó laxo. La respiración recobró la normalidad. He abandonado mi cuerpo. Su voz era más alta y ronca. Veo una luz maravillosa. Salen a mi encuentro. Vienen a ayudarme. Personas maravillosas. No tienen miedo. Me siento muy liviana. Hubo una pausa larga. ¿Tienes algún pensamiento sobre la vida que acabas de abandonar? Eso es para después. Por el momento solo siento paz. Es un tiempo de consuelo. La persona debe ser reconfortada. Aquí el alma encuentra paz. Se dejan todos los dolores físicos atrás. El alma está apacible y serena. Es una sensación maravillosa, maravillosa, como si el sol brillara siempre sobre una. La luz es una intensa. Todo viene de la luz. De esa luz viene la energía. Nuestra alma va inmediatamente hacia allí. Es como una fuerza magnética que nos atrae. Es maravillosa. Es como una fuente de poder. Sabe curar. ¿Tiene algún color? Tiene muchos colores. Hizo una pausa descansando en la luz. ¿Qué estás experimentando?, aventuré. Nada, solo paz. Una está entre sus amigos. Todos están allí. Veo a muchas personas. Algunas me son familiares, otras no, pero estamos allí esperando. Continuó aguardando en tanto pasaban lentamente los minutos. Decidí acelerar el paso. Tengo una pregunta que hacer. ¿A quién?, preguntó Catherine. A alguien, a ti o a los maestros. Le contesté saliéndome por la tangente. Creo que nos ayudará a comprender esto. La pregunta es, ¿elegimos el momento y el modo de nacer y de morir?
¿Podemos elegir nuestra situación? ¿Podemos elegir el momento de nuestro nuevo tránsito? Creo que si comprendiéramos esto, muchos de tus miedos se aliviarían, Catherine. ¿Hay alguien ahí que pueda responder estas preguntas? Hacía frío en el cuarto. Cuando Catherine volvió a hablar, su voz era más grave y resonante. Era una voz que yo nunca había oído. Era la voz de un poeta. Sí, nosotros elegimos cuándo entramos en nuestro estado físico y cuándo lo abandonamos. Sabemos cuándo hemos cumplido lo que se nos envió a cumplir. Sabemos cuándo acaba el tiempo y uno acepta su muerte, pues uno sabe que no obtendrá nada más de esa vida. Cuando se dé el tiempo, cuando se ha tenido tiempo de descansar y recargar las energías del alma, se le permite a uno elegir su reingreso en el estado físico. Quienes vacilan, quienes no están seguros de su retorno aquí, pueden perder la oportunidad que se les ha dado, la posibilidad de cumplir lo debido cuando están en su cuerpo. Supe de inmediato, con certeza, que no era Catherine quien hablaba. ¿Quién me habla?, rogué. ¿Quién me responde? Catherine respondió en su familiar susurro. No sé, la voz de alguien que tiene un dominio sobre estas cosas, pero no sé quién es. Solo puedo oír su voz y tratar de repetir lo que dice. También sabía que ese acontecimiento no brotaba de ella misma, ni del subconsciente ni del inconsciente, ni siquiera de su yo supraconsciente. De algún modo estaba escuchando y transmitiéndome las palabras o las ideas de alguien muy especial, alguien que tiene dominio sobre las cosas. Por lo tanto, había aparecido otro maestro diferente de aquel o aquellos que nos habían dado los mensajes previos, cargados de sabiduría. Se trataba de un nuevo espíritu, con voz y estilo característicos, poético y sereno. Era un maestro que hablaba sobre la muerte sin vacilar. Sin embargo, su voz y sus pensamientos estaban llenos de amor. El amor parecía cálido y real, y sus pensamientos estaban llenos de amor. El amor parecía cálido y real, pero también universal y objetivo. Era una bendición, no sofocaba, no era emocional, no obligaba a nada. Transmitía una sensación amorosa de objetividad o de objetividad, bondad y amorosa. Parecía lejanamente familiar. El susurro de Catherine se hizo más potente. No tengo fe en esta gente. ¿En qué gente?, inquirí. En los maestros. ¿Que no tienes fe? No, me falta fe. Por eso mi vida ha sido tan difícil. En esta vida no tuve fe. Estaba evaluando tranquilamente su vida del siglo XVIII. Le pregunté qué había aprendido de esta vida. Aprendí sobre la ira y el resentimiento, sobre albergar ciertos sentimientos hacia la gente. También tuve que aprender que no puedo manejar mi vida. Quiero dominio, pero no lo tengo. Debo tener fe en los maestros. Ellos me guiarán a través de todo, pero no tuve fe. Me sentía condenada desde el principio. Nunca miré con los buenos ojos. Debemos tener fe, y no dudo. Prefiero dudar a creer. Hizo una pausa. ¿Qué deberíamos hacer tú y yo para ser mejores? ¿Nuestros caminos son el mismo?, pregunté. La respuesta provino del maestro, que en la semana anterior había hablado de poderes intuitivos y del estado de coma. La voz, el estilo, el tono eran diferentes de los de Catherine y el viril y poético maestro que acababa de hablar. Básicamente, los caminos de todos son el mismo. Todos debemos aprender ciertas actitudes mientras nos encontramos en el estado físico. Algunos somos más rápidos que otros en aceptarlas. Claridad, esperanza, fe, amor. Todos debemos conocer estas cosas y conocerlas bien. No son solo una esperanza, una fe, un amor. Muchas cosas se alimentan de cada una de ellas. Hay muchas maneras de demostrarlas. Sin embargo, solo hemos recurrido a un poquito de cada una. Los miembros de órdenes religiosas se han acercado más que cualquiera de nosotros porque han pronunciado votos de castidad y obediencia. Han renunciado a muchos sin pedir nada a cambio. El resto de nosotros continúa pidiendo recompensas y justificaciones para nuestra conducta, cuando en realidad no hay recompensas, no las recompensas que deseamos. La recompensa está en hacer, pero en actuar sin esperar nada a cambio, en hacer sin egoísmos. Eso no lo he aprendido, añadió Catherine con un suave susurro. Por un momento me confundió la palabra castidad, pero recordé que la raíz significa puro, lo cual se refería a un estado muy diferente de la mera abstinencia sexual. No mimarse en exceso, continuó ella. Cualquier cosa hecha en exceso ya lo comprenderás. En el fondo ya lo comprendes. Hizo otra pausa. Lo intento, dije. Luego decidí concentrarme en Catherine. Tal vez los maestros aún no se hubieran retirado.
¿Qué puedo hacer para ayudar mejor a Katherine a superar sus miedos y ansiedades y para que aprenda sus lecciones? ¿Es esta la mejor manera o debería de cambiar algo? ¿O dedicarme a un área específica? ¿Cómo puedo ayudarla mejor? La respuesta vino en la voz profunda del maestro poeta. Me incliné hacia adelante. Estás haciendo lo correcto, pero es para ti, no para ella. Una vez más el mensaje sugería que todo esto era para mi beneficio, más que para el de Katherine. ¿Para mí? Sí, lo que decimos es para ti. No solo se refería a Katherine en tercera persona, sino que decía nosotros. Había en verdad varios espíritus maestros presentes. ¿Puedo preguntar vuestros nombres? Inquirí. Inmediatamente hice una mueca de disgusto ante lo mudado de mi pregunta. Necesito guía. Tengo mucho que aprender. La respuesta fue un poema de amor, un poema sobre mi vida y mi muerte. La voz era tan suave y tierna. Sentí la amorosa objetividad de un espíritu universal. Lo escuché sobrecogido. Serás guiado a su debido tiempo. Serás guiado a su debido tiempo. Cuando hayas cumplido lo que se te envió a cumplir, entonces tu vida tendrá fin. Pero no antes de entonces. Tienes mucho tiempo por delante, mucho tiempo. Me sentí a un tiempo ansioso y aliviado. Me alegraba de que él no fuera más específico. Katherine se estaba inquietando. Habló en un débil susurro. Caigo. Trato de hallar mi vida. Caigo. Suspiró. Yo hice lo mismo y los maestros se habían ido. Medité sobre los milagrosos mensajes muy personales de fuentes muy espirituales. Las implicaciones eran abrumadoras. La luz después de la muerte y la vida después de la muerte, nuestra elección del momento de nacer y del momento de morir, la guía segura e infalible de nuestros maestros, vidas medidas por lecciones aprendidas y tareas completadas, no por años, caridad, esperanza, fe y amor, hacer sin expectativas de recompensa. Ese conocimiento era para mí, pero ¿con qué finalidad? ¿Qué se me había enviado a cumplir? Los impresionantes mensajes y los acontecimientos que se precipitaban sobre mí en mi consultorio correspondían a profundos cambios en mi vida personal y familiar. La transformación fue deslizándose gradualmente en mi conciencia. Por ejemplo, un día en que llevaba a mi hijo a un partido de béisbol del colegio, nos vimos atrapados en un enorme atasco de circulación. Siempre me han fastidiado estos atascos. Sin embargo, caí en la cuenta de que no estaba fastidiado. No proyectaba la culpa en algún conductor incompetente. Mantenía relajados el cuello y los hombros. No descargaba la irritación contra mi hijo. Pasábamos el rato conversando. Comprendí que solo quería pasar una tarde alegre con Jordan, presenciando un juego del que ambos disfrutábamos. La meta de la tarde era pasar un rato juntos. Si yo me hubiera molestado o enfurecido, la salida se habría estropeado. Cuando miraba a mis hijos y a mi esposa, me preguntaba si habíamos estado juntos anteriormente. ¿Acaso habíamos elegido compartir las pruebas, las tragedias y las alegrías de esta vida? ¿Carecíamos de edad? Sentí hacia ellos un gran amor, una gran ternura. Comprendí que sus defectos eran cosas sin importancia. En realidad no tienen tanta importancia. El amor, sí. Hasta me descubrí pasando el rato por mis propios defectos, por los mismos motivos. No tenía por qué tratar de ser perfecto, ni de controlarlo siempre todo. No tenía necesidad de impresionar a nadie. Me alegraba mucho poder compartir esta experiencia con Carol. Con frecuencia conversábamos después de cenar, ordenando mis sentimientos y reacciones ante las sesiones con Katherine. Carol tiene una mente analítica y tiene una buena base de conocimientos. Conocía mi fuerte necesidad de realizar esta experiencia con Katherine de manera cuidadosa y científica. Entonces desempeñaba el papel de abogado del diablo para ayudarme a analizar la información con objetividad. A medida que aumentaban las evidencias críticas de que Katherine estaba, en efecto, revelando grandes verdades, Carol sentía y compartía mis aprensiones y alegrías. Si quieres escuchar el próximo capítulo de este audiolibro, activa la campanita, comenta, comparte y dale like a este video. Te espero en la próxima lectura para tu alma.